y a la vez que ingresa Eurobas. Bien, muchachos, te comentaba yo sobre el tema del día de hoy, luego de las indicaciones, ¿no? Ya lo que hemos conversado, o lo que te he platicado, mejor dicho. El tema del día de hoy, régimen de sección o regímenes de sección. Muchachos, ustedes saben, la sociedad, el país, ¿no? El ámbito en el cual vivimos. El lugar donde vivimos, el país donde vivimos, supuestamente por ley, nosotros tenemos, o nos dice la Constitución, nos dicen las leyes que nosotros tenemos el derecho de vivir en un espacio tranquilo, en un espacio sano, en un espacio adecuado, ¿no? En un espacio sin violencia, donde haya paz prácticamente, donde haya paz. Pero usted sabe que no siempre pasa eso. Y la historia a lo largo de los años se ha encargado de demostrarlo. Han habido a lo largo de los años, han habido conflictos, levantamientos armados, golpes de estados, epidemias provocadas por enfermedades, desastres naturales, ¿no? Que han dejado grandes estragos en la sociedad, muertes, poblaciones enteras desaparecidas, ¿no? Etcétera, catástrofes, problemas que han alterado el orden social, ¿no? Y cuando pasa eso, el país se encuentra en problemas, ¿no? El país se encuentra en problemas, ya que se está vulnerando, no hay estabilidad en cuanto al orden político, en cuanto al orden social. Y te he comentado algunos ejemplos, ¿no? Cuando hay guerras, en la época del terrorismo, por ejemplo, en los años 80 principalmente, en la sierra central del país, ¿no? Otras épocas o etapas en las cuales han habido desastres naturales. Los desastres comúnmente el día de hoy que frecuentemente se ven, fenómeno del Niño, que azota la zona de la costa norte del Perú, y que sin embargo también nos deja estragos en toda la zona costera. Ya hemos vivido parte de ello nosotros. Ustedes recordarán que hace algunos 2, 3 o hasta 4 años atrás, ¿no? Producto del fenómeno, o a consecuencia del fenómeno del Niño, pues prácticamente a inicios del año, todo el mes de marzo hasta parte de abril, si no me equivoco, ustedes no han tenido labores, ¿no? Y así, ¿no? Terrorismo, existencia de guerrillas que han habido aquí en el Perú en la década de los 60. Bueno, las huelgas, manifestaciones, periodos de violencia que ha vivido el Perú, golpes de Estado. El día de hoy que estamos atravesando una pandemia ocasionada por esta enfermedad, este virus conocido como el COVID-19, ¿no? Eso obliga a que los gobiernos, en este caso el gobierno peruano, tome decisiones extraordinarias, tome decisiones para enfrentar estos problemas, ¿no? Para enfrentar estos problemas. A estas decisiones, estas estrategias, estas políticas se conoce como el régimen de excepción, ¿no? Régimen de excepción. Ya que ante problemas, ante un conflicto que puede ser interno, un problema que puede ser interno, ya puse muchos ejemplos, ¿no? Guerras civiles, golpes de Estado, aparición de guerrillas, desastres naturales, en la época del terrorismo, ¿no? Esos son problemas internos que suceden en el interior de un país, ¿no? Ello impide que, o ello altera el orden social, impide que haya un desenvolvimiento normal de la sociedad, ¿no? Como estábamos acostumbrados antes. Lo que ha pasado ahora, el COVID-19, nos ha obligado al gobierno a tomar muchas decisiones, ¿no? Una de esas decisiones, usted la conoce muy bien, ¿no? Todos en cuarentena, nadie podía salir. Es una decisión extraordinaria, es una decisión que el gobierno, que no solamente nuestro gobierno, sino en otros gobiernos del mundo se vieron en la imperiosa necesidad de poder justamente tomar esta decisión para poder controlar, ¿no? Para poder controlar, bueno, en este caso, esta enfermedad, para poder contener la amenaza, ¿no? Para poder contener la amenaza. Entonces, ante estas situaciones, los gobiernos, en este caso el gobierno de turno, a través del presidente de la República, se ve en la imperiosa necesidad de decretar
estado de excepción, ¿no? Estado de excepción. Ya sea cuando, por ejemplo, hay problemas internos, o ya sea también cuando tengamos una guerra con otro país, ¿no? Y el Perú ha pasado por varias guerras. El Perú puede volver a pasar por otras guerras, ¿no? Guerras con otros países vecinos, es decir, conflictos externos. Cuando pasa eso, tú sabes que estos hechos amenazan el orden establecido. Entonces, ahí es necesario aplicar los regímenes de excepción o estado de excepción. A través de ellos se busca devolver la normalidad. Se busca devolver la normalidad. Entonces, un ratito, uno más por acá. No, ya había entrado. Entonces, ¿qué es el régimen de excepción? ¿O qué son? En realidad, el régimen de excepción, bueno, lo que te comentaba hace rato es como un antecedente, como una introducción, ¿no? Ya sabes que se aplican estos regímenes de excepción o este régimen o este estado de excepción se aplica ante alguna situación adversa, ante problemas que esté pasando al país, ¿no? Sea problema interno o sea problema externo. Problema interno, las dificultades, guerras, epidemias, desastres naturales, ¿no? Conflicto externo, guerra con otros países. Entonces, ante esa situación que amenaza el orden, amenaza la estabilidad del país, se aplica este estado de excepción. Entonces, ¿qué es el estado de excepción? Como ves ahí, es la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales, ¿no? Da poderes extraordinarios al poder ejecutivo para que pueda tener un mejor control de la paz y el orden interno, ¿no? En otras palabras, son medidas drásticas que se toman. Esto es justamente el estado de excepción o el régimen de excepción. Eh, la toma de medidas drásticas para poder controlar el caos, para poder mantener el orden, para poder mantener la tranquilidad, ¿no? La tranquilidad y la estabilidad gubernamental, ¿no? Y además, a través de estos estados de excepción, pues se permite tomar decisiones propias, decisiones aceleradas. Es decir, actúa rápido para poder controlar el caos, ¿no? Para poder controlar el caos. Ya sea que haya conflicto en el interior del país, ¿no? Algún levantamiento, alguna huelga, algún desastre, no lo sé, algún conflicto interno, alguna guerra civil, o pues cuando estamos en guerra, pues que ejércitos extranjeros se apoderen de nuestro patrimonio. Un segundo. Este ya está, acá faltaba. Y ya está, ¿no? Entonces, este es el estado de excepción o estos son los regímenes de excepción. Ya sabe usted en qué caso se aplica. Profesor, ¿y quién se encarga de brindar? ¿Quién da estos regímenes? ¿Quién aplica? ¿Quién es el que decreta el estado de excepción? ¿No? El estado de excepción lo aplica pues el presidente de la República, previo acuerdo de todo su gabinete ministerial, ¿no? Previo acuerdo todo su eh, Consejo de Ministros, todo su gabinete o Consejo de Ministros. Puede decretar estado de excepción en todo el país, o en parte de él, ¿no? Como por ejemplo, año 2020, ustedes recordarán que estábamos en cuarentena, prohibido salir a las calles, los pobladores de todo el país, ¿no? No solamente acá en Lima, sino en otras ciudades también. En otras ciudades también. Un segundo, una más. Y ya está, ¿no? Entonces, por esa razón se dice que esto puede aplicarse en todo el país o en parte de él, ¿no? Y en parte de él, por ejemplo, ocasiones en las que hubo atentados terroristas, por ejemplo, en la década de los 80, allá por la Sierra Central del país. Se aplicó estado de excepción, pero solamente para las localidades donde el terrorismo pues ahondaba, el terrorismo estaba con fuerza,
¿no? Había matanzas, ¿no? En las principales ciudades, en otras ciudades del norte del Perú, del sur del Perú, que no tenía tanta intervención al terrorismo, o no tenía tanta llegada al terrorismo como en la Sierra Central, pues no, ¿no? Hay solamente en esas zonas, ¿no? En zonas donde hay algún desastre natural, ¿no? Algún huaico, el fenómeno del niño, en esa zona solamente el presidente para esa zona solamente declara su estado de excepción. Es por esa razón que solamente esto se aplica ya según la gravedad del asunto. Se puede aplicar a todo el país o solamente algunas zonas, algunas regiones, algunas ciudades, provincias, localidades o distritos, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy se puede aplicar ello o se podría volver a aplicar ello a raíz de la delincuencia, ¿no? Solamente para algunos distritos de Lima y para el Callao, ¿no? Sabemos que en esas zonas, o en algunas zonas de Lima, pues la delincuencia está creciendo o crece. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta acá no se olvide, por favor, qué es el régimen de excepción, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Y quién lo da? ¿Quién lo brinda? En este caso, el presidente. El presidente. Y cuando el presidente da este tipo de medidas, lo da a través de una norma. Esa norma se conoce como decreto supremo. Cuando el presidente lanza cuarentena, lanza un estado de excepción, estado de emergencia, como se conoce, estado de emergencia, como lo ha hecho, y a través de ese estado de emergencia pone en cuarentena o ha puesto a cuarentena a gran parte del país durante todo el 2020 prácticamente, 2019, perdón, y parte del 2020, lanza, ¿no? Estado de emergencia. El estado de emergencia es una de las formas del régimen de excepción. Hay dos en realidad, estado de emergencia y estado de sitio, ¿no? Y eso lo brinda y los da, o lo decreta el presidente a través de decretos supremos, ¿no? Y claro está que esto tiene que tener aprobación, ¿no? Tiene que informarse, dar cuenta de estas decisiones al Congreso. Y el Congreso, claro está, también debe aprobar todo ello, ¿no? El presidente no puede decir de la noche a la mañana, ya mañana estado de emergencia para el distrito del Callao, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucha delincuencia, ¿no? Tiene que informarse, todo, tiene que haber un acuerdo con el Consejo de Ministros y tiene que darse cuenta de esto al Congreso, ¿no? Y explicar las razones. Luego de ello, lanza el decreto supremo. A ver, uno más por acá. Aquí está. Bien. Entonces, a ver, vamos a seguir avanzando. ¿Cuándo se aplica? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad? Se aplica en circunstancias graves de intranquilidad, conflicto interno, catástrofes naturales que pueden conducir a la alteración de la sociedad. Al presentarse estas situaciones, el Poder Legislativo, ¿no?, debe ser informado de manera inmediata. El Poder Legislativo se refiere al Congreso. El Congreso debe ser informado de manera inmediata para que esté en ejercicio de la representación popular, ¿no? Como ves ahí las imágenes, ¿no? En la imagen de arriba tienes imágenes, bueno, algunas de los ejemplos que se mencionan, ¿no? Esto es una imagen de un caos, ¿no? Tal vez posiblemente ha habido un conflicto ahí, producto de ese conflicto, toda una población ha sido destrozada. O tal vez algún desastre natural, algún huaico, algún maremoto, no lo sé, algún temblor o terremoto que haya sacudido a gran parte de la población. Como consecuencia, población damnificada. Como consecuencia, muertes, infraestructura, casas, pistas, avenidas, ¿no?, destrozadas, la producción o campos agrícolas que puedan estar cerca también afectados, ¿no? Lejos de aparte de los fallecidos, heridos, prácticamente esa población ha sufrido graves estragos. Como consecuencia, esa zona, esa zona en este caso será declarada en estado de emergencia, ¿no? Una de las formas del estado de excepción. Se aplica ahí uno de los regímenes de excepción, que es el estado de emergencia. Y ello, como ves abajo en la imagen inferior, debe ser informado al Congreso, debe darse cuenta de esto al Congreso. Eso lo hará pues el gobierno de turno, el presidente.
quien a su vez, a través de un decreto supremo, lanzará, pues, ¿no? O decretará el estado de emergencia. Un segundo, por favor. Acá tengo uno que no conozco. ¿De quién se trata? Ahora vamos a dejar que entre. Un segundo, por favor. Ya ingresó. A ver. Buen día, por favor, coloquen sus nombres con los que aparecen en lista, por favor, para poder identificar o saber de quién se trata. ¿No? A los ingresantes o aquellos que no están con su nombre propio. Por ahí me escucha Alexandra Tejada. Oh, sí, Alexandra Tejada. ¿Con qué nombre está usted o cuál es su nombre para colocarle en lista? Ah, ya cambió el nombre. Avísenme con qué nombre está, por favor, para no perder más tiempo buscando uno por uno los nombres. Salió, creo. Se cambió el nombre. Bueno. Por eso no debo permitir ingreso. ¿De quién se trata? Ya, muchachos, entonces, esto es lo que estamos haciendo hasta acá solamente sí estamos brindando un poquito de información, espero que no te confundas, pero lo que estamos haciendo hasta acá es brindarte solamente qué es el régimen de sección, cuándo se aplica, quiénes son los encargados de aplicar ello, ¿no? Ya sabes que el presidente a través de un decreto supremo y esto refrendado y aprobado por el Congreso, ¿no? Y ya sabes en los casos, ¿no? En casos de conflicto, desastres, pandemias como la que estamos viviendo el día de hoy, o guerras, y ya puede ser guerra interna o guerra externa, guerra con otro país, ¿no? Durante el régimen de sección corresponde al presidente el ejercicio de la acción de habeas corpus y de amparo. Estas no se suspenden. Tú entenderás, muchachos, que cuando se convoca o se dan una de estas formas de sección, por interno. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Ok, está bien, gracias por avisarme, ya sabía de quién se trataba. Se equivocó, pero lo hubieras dejado, pues, si es que no tenía nada que hacer, de repente un ratito se distraiga con las clases aquí. Solamente me avisabas nada más de quién se trataba, y ya. El mismo celular, está bien. Ok. Siempre es bueno saber. Bien, muchachos, entonces, como bien usted sabe, te estoy comentando cuándo se aplica el régimen de sección. Ya te expliqué que el régimen de sección puede ser de dos formas. Puede aplicarse el régimen de sección a través de la forma de un estado de emergencia, que es lo que se ha aplicado casi todo el año 2019 y parte del 2020. Estado de emergencia, y la otra forma es el estado de sitio, ¿no? Estado de emergencia y estado de sitio. Ok, no se preocupe, por favor, no se preocupe, no hay problema, solamente el detalle es, bueno, haciendo, no para todos, no, más que todo, cuando ingresen con otro nombre que me avisen, y si son invitados de ustedes, no hay problema, me avisan, y bueno, se les da la bienvenida correspondiente, no hay problema por ello, no siempre y cuando se tenga conocimiento de ello, ¿verdad? Bien. Muchachos, bueno, estaba comentando yo a través de las dos formas del régimen de sección, estado de emergencia y estado de sitio. Usted ya conoce un poco del estado de emergencia porque usted lo ha vivido en carne propia, ¿no? En el estado de emergencia, ¿qué ha pasado, muchachos? El presidente, ¿qué decía?
Por todo un mes no se puede salir a las calles a partir de las 7 de la noche. Inicialmente era 6 de la tarde, luego 7 de la noche, nadie en las calles. Después 8 de la noche, unos meses después. Después 9 de la noche, nadie sale a las calles a partir de las 9 de la noche. Hubo una temporada en que decían, lunes, miércoles y viernes salen mujeres, martes, jueves y sábado salen los hombres. Domingo nadie en la calle, ustedes recordarán seguramente eso. Eh, Otras temporadas en las cuales, bueno, domingos nadie salía. Bueno, y poco a poco así se ha ido soltando un poco a la población. 7 de la noche, a partir de las 7 de la noche nadie salía, luego las 8, luego las 9, luego las 10, luego las 11 de la noche. Bueno, el día de hoy ya no se dice nada, o sea que uno tiene libertad para poder transitar en la calle. Pero cuando pasaba eso, cuando se daba esta orden, ¿qué estaba pasando? Ponte, ¿no? 7 de la noche nadie sale. Decreto supremo que el presidente ha dado, ¿no? ¿Qué está pasando, muchachos? Con estas formas, con este estado de emergencia o estado de sitio, ¿no? Que son ambos son estados de excepción, los derechos de las personas se ven recortados, ¿sí? Con estos estados de excepción, los derechos de las personas pueden ser recortados, pueden ser suspendidos, ¿no? Pueden suspenderse los derechos de la persona, pueden suspenderse de manera parcial o de manera total, ¿no? Es decir, para esa es la finalidad de la declaración de estos estados de excepción. Te están informando, te están avisando que durante este momento, durante este periodo se van a tomar decisiones extraordinarias y a través de ellos tus derechos van a estar vulnerables. Es decir, no tienes derechos durante el tiempo que dure este estado de excepción, ¿no? Por ejemplo, al decirte que tú a las 7 de la noche no puedes salir, te están quitando tu libertad de asociación, libertad de reunión, libertad de libre tránsito. Están suspendiendo tus derechos, ¿no? También había un periodo en el cual, cuando recién iniciaba la pandemia y todo el mundo estaba en su casa, sabes que las Fuerzas Armadas estaban circulando por las calles, ¿no? El ejército principalmente, ¿no? Y pues controlaban la situación en las calles. Y si había sospecha de que algún poblador estaba haciendo una fiesta, una reunión en su casa, ¿qué pasaba? Según ley, según el decreto supremo brindado por el estado de emergencia, o brindado a raíz del estado de emergencia, decía que las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden, tenían la oportunidad o podían ingresar a tu domicilio, ¿no? Podían ingresar a tu domicilio a la fuerza, ¿no? Podían ingresar, tumbar tu puerta y constatar que ahí haya o no haya alguna reunión. Eso estaba permitido, ¿no? El día de hoy, en situación normal, eso no se permite, eso se llama violación de domicilio, y la persona que hace eso, sea autoridad o no lo sea, está sujeto a una pena, a una sanción, ¿no? Si es una autoridad, pues será destituido y pagará una sanción correspondiente, ¿no? Entonces, te das cuenta entonces que cuando se aplican estos estados de excepción, muchos de tus derechos quedan vulnerables o muchos de tus derechos quedan suspendidos, ¿no? La libertad de reunión, libertad de asociación, allanamiento de morada, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso contemplará el documento que lanzará el presidente como consecuencia del estado de emergencia. Pero sin embargo, los derechos pueden ser suspendidos parcial o en su totalidad, te comentaba. Sin embargo, muchachos, acá dice, ¿no? Durante el régimen de excepción, corresponde al presidente de la República el ejercicio de la acción de habeas corpus y acción de amparo. En realidad son tres garantías constitucionales que no se suspenden. Así dice el presidente, todos tus derechos quedan vulnerados, todos tus derechos quedan suspendidos durante el estado de emergencia, salvo habeas corpus, habeas data y acción de amparo, ¿verdad? Profesor, ¿qué es eso? ¿Recuerdan? Eso lo vimos en el tema de las garantías constitucionales. Habeas corpus, acción que te dice que ninguna autoridad esta es una garantía constitucional a través de la cual ninguna autoridad puede ir en contra de ti, puede abusar de su autoridad. Nadie puede abusar de su autoridad. Profesor, por ejemplo, durante la época de la pandemia, del estado de emergencia, podemos ver varios ejemplos, ¿no?
Tú recordarás, dos ejemplos solamente para recordar. A ver si has estado al tanto de las noticias. Tú recordarás cuando, bueno, las Fuerzas Armadas salían a la calle y se encontraba gente en la calle que no respetaba el toque de queda, pasada la hora, ¿no? Y las Fuerzas Armadas eh, captaban un montón de gente en la calle, ¿no? Y las detenían. Y recordarás que había un mayor, en la zona norte del Perú pasó esto, si no me equivoco, un mayor agarró a bueno, a un joven que era más o menos, pues, un forajido, ¿no? Le respondía mal a la autoridad. Y tanto fue que este mayor del ejército también, ¿no? Con su voz airada, con su voz de autoridad, con su voz de superioridad, quiso imponerse y terminó golpeándolo, lo cacheteó prácticamente, ¿no? Le puso la mano. No le dio una gran paliza, ¿no? No lo dejó moribundo, solamente le tiró un par de cachetadas. A raíz de eso, ¿qué pasó? Ahí se ejerce el derecho de habeas corpus, ¿no? Este personaje, este mayor, está abusando de su autoridad. ¿Y qué pasó? Este mayor fue destituido, a pesar que en aquel entonces todo el mundo dijo que por qué, que hay que tener mano dura contra los delincuentes juveniles, ¿no? Que pues es un pandillero, que por qué hacen eso. Al contrario, se debería seguir ese ejemplo. Está bien, ¿no? Socialmente sí, un poquito de mano dura, tal vez muchos piensan eso, pero según la ley, pues se aplica la ley simplemente, se aplica la ley. Está haciendo abuso de autoridad. Por lo tanto, consecuencia, fue destituido. No se puede hacer eso. Por lo tanto, el habeas corpus no se suspende. Otro ejemplo, eh, esto también pasó en las noticias, igualito, ya pasó la época ya pasó la hora del toque de queda y dos personas, ¿no? Homosexuales, travestis, fueron encontradas en la calle, fueron llevadas a la comisaría. ¿No? Bueno, varones, ellos eran varones, pero estaban vestidos como mujeres. Y ahí en la comisaría fueron obligados a hacer ejercicios y fueron tratados como varones. De una manera estaban denigrando su identidad sexual, ¿no? Y pues eso también merecía una sanción. Estaban abusando, pasándose de los poderes de autoridad que tenían los policías que los custodiaron, ¿no? Entonces, en palabras sencillas, estos derechos habeas corpus, habeas data, ¿no? Que es la protección de toda tu información personal, acción de amparo, estas no se suspenden. Así haya estado de excepción, así haya toque de queda, así haya estado de emergencia, estado de sitio. Bien, estas son las dos formas de excepción, estado de emergencia y estado de sitio. Estado de emergencia, dice ahí, es el más leve, ¿no? Es el más leve, se restringen determinados derechos, aparecen en circunstancias que afecten a la nación. Y nosotros hemos vivido estado de emergencia, ¿no? Cada nada, muchachos, sabían estado de emergencia, todo el 2019. Todo el 2019. Un estado de emergencia se aplica durante un periodo de tiempo, el cual no debe pasar de 60 días. No debe pasar más de 60 días, no debe durar ese estado de emergencia. Tú me dirás, profesor, pero si el 2019, casi todo el 2019 hemos estado en estado de emergencia. Ahí han sido más de 60 días, más de 2 meses. Ah, bueno, es que se acababa el estado de emergencia, ¿no? Según ley, y automáticamente el presidente otra vez volvía a lanzar otro estado de emergencia, ya sea por un mes, ya sea por 15 días, ya sea por 2 meses, ¿no? Recuerdan ustedes que cada 15 días, que cada mes, presidentes salían y ampliaban el estado de emergencia. Lo que pueden hacer si se acaba el periodo y lo amplían simplemente, lanzan un nuevo estado de emergencia, ¿no? Profesor, ¿y cuándo se aplica? Este es el más leve, dice. Cuando hay perturbación de la paz, ¿no? Problemas, conflictos internos al interior de un país, ¿no? Adentro de un país. Aquí en el Perú hay conflictos, en la ciudad de Lima hay conflictos y esos conflictos son muy graves, ¿no? Ahí se puede aplicar estado de emergencia. Cuando hay catástrofes, cuando hay desastres, ¿no? En este caso, una epidemia, como lo hay, ¿no?
como lo hay, pero ya se está normalizando de a pocos. Pero el 2019, ustedes recordarán, e inicios del 2020, pues todo era un caos prácticamente. Por esa razón se aplica y se aplicó el estado de emergencia. Y con este estado de emergencia ya, bueno, pasó lo que te comenté hace rato. Las libertades quedaron suspendidas, ¿no? Recuerdan, a partir de cierta hora ya no podías salir de tu casa, ¿no? No hay seguridad prácticamente, no hay seguridad personal suspendida. Inviolabilidad del domicilio. Ya te comenté ejemplos hace caso. Las autoridades pueden o podían ingresar a tu domicilio sin prueba alguna, solamente porque había una sospecha o una leve sospecha de que en tu casa había reunión, ¿no? Ni siquiera tenían que probar. Y pasaba algo con ellos que hacían eso, es decir, con las personas, autoridades, la policía o el ejército que ingresaba a tu casa a la fuerza, no, porque así estaba contemplado en el estado de emergencia. Por lo tanto, tus libertades quedan suspendidas, libertad de reunión, libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Tus libertades en sí. Recuerda que esto lo da el presidente a través de decretos supremos y aprobación del Congreso. Plazo máximo 60 días, ¿no? Y se puede prorrogar, claro está, dando un nuevo decreto. Y ahí las Fuerzas Armadas son quienes asumen el control del país, el control interno. Claro que si así lo dispusiera el presidente de la República, sino con la policía nomás, pero sabemos que no se dan abasto, ¿no? Por esa razón se recurre a las Fuerzas Armadas, como ha pasado todo el 2019 prácticamente, ¿no? Entonces ya sabe que el estado de emergencia generalmente se da cuando hay eh, conflictos internos principalmente. El estado de sitio. Estado de sitio. Esto también, de igual manera, al igual que el estado de emergencia, lo aplica y lo da el presidente con aprobación del Congreso. Pero ¿cuándo se da este estado de sitio? Dice ahí, se da en situaciones graves, como es el caso de invasión, ¿no? Otro país nos invade, guerra exterior, guerra con otros países o guerras civiles. Cuando aquí en el país, por ejemplo, hay dos bandos que se enfrentan por el poder, dos bandos enfrentados por cualquier problema, ¿no? Ponte que se enfrente el norte y el sur del Perú, como lo han habido en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo. El norte y el sur se enfrentaron allá por el siglo XIX, eso es una guerra civil. Se le conoce como Guerra de Secesión Norteamericana. Consecuencia, ganó el norte. Y el día de hoy es lo que es Estados Unidos gracias a eso. Si hubiera ganado el sur, otra realidad sería de Estados Unidos. Pero bueno, eso es entonces, o en estos casos, generalmente cuando hay conflictos militares, ¿no? Invasiones, guerras exteriores o guerras civiles. ¿Uno más esta hora? ¿De quién se trata? Ah, no, ya estaba acá, ¿no? Aquí sí, como ves, se suprimen todos los derechos, salvo los que hemos mencionado hace un momento, habeas corpus, ¿no? Cuando hay abusos de autoridad, habeas data, con el cual se protege tu información personal, y la acción de amparo, ¿no? Esos tres no se suspenden bajo ninguna circunstancia. Obviamente que cuando pasa eso, que cuando se dan estos estados de sección, estado de emergencia y estado de sitio, el ejecutivo, el presidente es quien asume un gran poder, ¿no? Ya que en ese momento es necesario tomar decisiones importantes, decisiones de urgencia, ¿no? Por eso al presidente, al ejecutivo, se le da facultades supremas para poder controlar el país, ¿no? El plazo de duración de este estado es menor que en el estado de emergencia, ¿no? Acá sí se puede restringir hasta un mes. Y claro que esto también se estará sujeto a prórrogas. ¿Mm? ¿Por qué razón no se puede suprimir? Preguntarás, tal vez por ahí están. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué el habeas corpus, habeas data, acción de amparo no se puede suprimir cuando pasa eso? ¿Por qué no se suspende libremente, ¿no? Pasa que, pues, el Perú, así como los otros países, están inscritos o participan de tratados internacionales,
como el tratado, como los derechos humanos. Y los derechos humanos, pues es un conjunto de derechos que no solamente es de nuestro país, sino que a nivel internacional, a través de la ONU, se aplica en otros países, ¿no? Y el Perú está comprometido a respetar los derechos humanos. Ha firmado tratados internacionales con otros países para el respeto de los derechos humanos. Entonces, por esa razón es que no se puede ir contra estas garantías. Estas garantías, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, justamente te protegen, ¿no? Son normas que están relacionadas directamente con los derechos humanos. Por eso es que no se suspenden estas garantías constitucionales, ¿no? Estas garantías como dentro de ellas derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a la libertad de conciencia, tener un nombre, una identidad, una nacionalidad. Eso no se suspende, eso sigue, eso sigue. Entonces, bueno, ya hemos visto entonces qué son los estados de emergencia y estados de excepción. Estado de emergencia, recuerde, 60 días como máximo. Estado de sitio, sitio es, ¿no? Sitio. 45 días como máximo, ¿no? Y a raíz de eso el presidente pues está facultado para tener más poderes, más poderes. Y en este periodo pues las Fuerzas Armadas controlarán el orden del país. Y todo ello será, o todas las decisiones, todo lo que se haga durante este plazo, incluso la aprobación de estos estados de emergencia o estado de sitio, lo dará el presidente, dando cuentas, claro está, al Congreso. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? Bueno, esto lo estamos comentando en esta clase, ya que ustedes pues justamente han visto, ¿no? Han sido testigos durante todo el 2019 cómo acaba a cada nada, ¿no? Estado de emergencia prácticamente hemos estado todo el 2019 a raíz o a causa de esta epidemia o de esta pandemia, ¿no? Y con esto entonces usted ya entiende que es un estado de emergencia, por qué se promulgan o por qué se decretan los estados de emergencia, ¿no? O qué tiempo tienen estos estados de emergencia. Como sabes, máximo 60 días, ¿no? Pero no tiene que ser siempre 60 días. El presidente puede decir cualquier periodo inferior a 60 días, ¿no? Lo mismo con los estados de sitio, cualquier periodo inferior a 45 días, 15 días, una semana, 3 semanas, un mes, ¿no? Y claro está que esto puede prorrogarse. Entonces usted entiende por qué pasaba todo ello, ¿no? Por qué te mandaban a cuarentena. Ya sabe usted que durante este periodo muchos derechos quedan recortados. ¿Por qué no podía salir a la calle? ¿Por qué los domingos nadie podía salir a la calle? ¿No? ¿Por qué autos particulares no circulaban domingos? ¿No? Se decía. ¿Por qué las Fuerzas Armadas estaban en las calles? ¿No? Entonces ya sabe que todo esto está normado, todo esto está normado, todo esto está regido según ley. No puedo prender mi cámara. ¿Está mal, la tiene malograda o le sale el mensaje de que yo lo deshabilité? ¿Sí? Qué raro. No es la primera vez, en otros grados también varias veces pasa lo mismo. Yo no deshabilito nada, pero me dicen que el mensajito que a ustedes les sale es que yo he deshabilitado las cámaras. Yo no he deshabilitado las cámaras de nadie. Como puede ver, sus compañeros tienen ahí sus cámaras prendidas. Si deshabilitaría, ninguno tendría las cámaras prendidas, pero no se preocupe, por favor, voy a considerar ello. Gracias por avisar, solamente estoy buscando mi lapicero, ¿dónde lo boté? Ya está un ratito, por favor. A ver, dígame, ¿qué pasó? Las medidas de restricción comenzó en el 2020, ¿no? Claro, en realidad, claro, en 2020, recordarán ustedes, en marzo del 2020, en quincena de marzo del 2020. Así es, a partir de la quincena de marzo, ustedes recordarán exactamente un 16 de marzo. Ustedes recordarán, pues muchos de nosotros estaríamos ya, bueno, ya estaban a mitad del mes de marzo, estaban en clases ya. El presidente en aquel entonces, Martín Vizcarra, pues
anunció un domingo en la noche que a partir que en esa semana iniciaba la cuarentena. Mucha gente el día lunes asustado salieron a hacer sus compras y el martes formalmente ya todo el mundo en su casa, nadie podía salir. Muchos no lo creían. Dime, adelante, Gerard. Una, una pregunta, profesor. Como usted dice, el abuso de autoridad no está permitido dentro del estado de emergencia, pero sí sigue vigente la Constitución o solo en estado de emergencia está eso de el no abuso de autoridad. Los abusos de autoridad se aplican, haya, los abusos de autoridad, digamos, se aplican las medidas contra los abusos de autoridad, haya o no haya estado de emergencia, ¿no? Haya o no haya estado, digamos, ahorita no hay estado de emergencia, es decir, todavía hay sanciones contra los abusos de autoridad. Eso lo respaldan las garantías constitucionales que mencionaba, habeas corpus, habeas data, acción de amparo, bueno, y hay más todavía, ¿no? Pero haya o no haya estado de emergencia, no hay abusos de autoridad. Y le puse ejemplos, ustedes recordarán, ¿no? Les puse ejemplos. Como miembros del ejército golpeaban, ¿no? A jóvenes. Consecuencia. Eso es, pues, abuso de autoridad. Consecuencia. ¿Qué pasó con ellos? Destituidos. Miembros de la policía, ¿no? Burlándose de personas, ¿no? Varones vestidos de mujeres, obligándoles a hacer ejercicios y esfuerzos físicos, ¿no? Burlándose de su identidad sexual. También pasaron por una sanción. Ese es abuso de autoridad, ¿no? Muy bien, muchachos. A ver, bueno, cámaras encendidas, por favor. Un segundo, voy a tomarle su foto correspondiente. No se preocupe, ya por ahí me dijeron que algunos tenían el problema de que yo les deshabilite la cámara. No se preocupe, eso está considerado. Ya lo anoté. Listo. A ver, vámonos a la ficha. Vámonos a la ficha. Mientras prende, ¿no? Estábamos comentando cómo inicia las medidas en la quincena de marzo, 16 de marzo exactamente. En aquel momento yo recuerdo que yo estaba en la calle, si no me equivoco, salí a hacer deporte, 8, 9 de la noche, Martín Vizcarra, 9, 10 estaba haciendo su anuncio. Muchos no creían o no creyeron, otros corrían a las farmacias para comprarse su alcohol, que ya estaba empezando a desaparecer. Muchos otros en los supermercados haciendo sus colas, llevándose todos los papeles higiénicos. ¿No recordarán ustedes esa temporada? Y bueno, muchos casos, ¿no? Capaz cada uno de ustedes tiene su propia experiencia, estaba en alguna situación, ustedes o algún familiar, algún miembro, tal vez. Bien, este es el tema entonces, tema 4, régimen de excepción. Todo está en su ficha, todo lo que hemos hablado y comentado. Bien, muchachos, a ver, voy a tomar notas. Pregunta número 1. ¿Quién está facultado, quién es la persona que se encarga de decretar los regímenes de excepción? ¿La de? El Consejo de Ministros. ¿Alguien más arriba del Consejo de Ministros? La La C. B. El jefe de Estado, profe, la C. Claro, el jefe de Estado, con acuerdo con el Consejo de Ministros, así es, aprueban entonces, ¿no? Ello. Ratito, estoy anotando las intervenciones. Muy bien. 2. Al decretar, un ratito por ahí. Sí, he tomado, dame un segundo, a ver.
Sí, ya tomé también la foto asistencia. ¿No salió? A ver. Ah, sí, acabo de verla, ¿no? Está su cámara prendida, pero no la veo usted. Ok, no se preocupe, no se preocupe. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Todo eso se considera, no hay problema. 2. Al decretarse los regímenes de sección, debe darse cuenta ¿a quién se debe? La E. Al Consejo de Ministros. No, el Consejo de Ministros es el que acuerda, ¿no? El que acuerda dar el estado de sección. Luego El Congreso. La claro, al Congreso, a ellos se debe dar cuenta, a ellos se debe informar, a ellos es que se debe, ¿no? Una vez más, ok, ya bueno, a ver, entonces, a ver, voy a hacer caso entonces a un pedido por ahí. Un segundo, algo rápido, nada más, muchachos, voy a volver a tomar entonces la pantalla, aprovechando que algunos compañeritos tenían problemas hace un momento. Parece que ya no. A ver, rapidísimo, nada más, menos de 10 segundos. Ahora sí están todos, ¿verdad? Ok. Ya está. Suena. Listo, ahora sí regresamos a la ficha. Muy bien, habíamos establecido que la 2 era la A. Ya, 3. Dice, el ejercicio de las acciones de habeas corpus no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de sección. ¿No? La pregunta es, ¿cuál de esas garantías constitucionales no se suspende? Habeas corpus y cuál o cuáles más. Aparte de habeas corpus, ¿qué otras garantías no se suspenden? Muy bien, Rodríguez. A ver. La B. Claro, el habeas data. Habeas data, también la acción de amparo, ¿no? Por lo tanto, hay una alternativa que nos menciona la E, dice A y B. La número 3 sería la A y B. Excelente. 4. Para restablecer el imperio de la ley y el respeto de la autoridad de gobierno, existen los... La E. los ejércitos y la Policía Nacional. No, lo que estamos viendo el día de hoy. Estas normas conocidas con el nombre de regímenes de sección. Claro, 4B. 5. La Constitución vigente fue debatida y aprobada por, bueno, no tiene mucho que ver, pero recordemos que ahí era la D, 5D. Bueno. Siguiente. En caso de perturbación de la paz, puede decretarse cuando la paz ha sido alterada. Te habla de la paz en general, ¿no? Ya sea que paz interna o externa, ¿no? A raíz de conflictos internos o a raíz de conflictos externos. Simplemente eso es régimen de sección, ¿no? O régimen de sección, perdón. Siguiente, el plazo máximo del estado de emergencia no excede de, ¿cuántos días no debe exceder? 60. La B. 60 días, claro, 60 días. Muy bien, 60 días. 7. Norma empleada para decretar el estado de emergencia en el Perú. La Claro, ¿no? Es la norma brindada por el presidente, el decreto supremo. Excelente. 8. Durante el estado de emergencia, podrían asumir el control del orden interno. ¿Qué institución, qué grupo? La Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas. Se refiere al Ejército, a la Marina, a la... 9. La prórroga del plazo del estado de emergencia requiere... La C, profe, la C. Aprobación del de Consejo. C. No. Cuando se acaba el estado de emergencia, lo que tiene que hacer el presidente es
si quiere prorrogar o ampliar el estado de emergencia, es volver a lanzar un nuevo decreto, ¿no? En el cual se extienda, por lo tanto, se requiere un nuevo decreto. Por esa razón, cada rato el presidente salía a hablar, cada 15 días, cada mes salía el presidente a hablar, decir, no, se extiende el plazo de emergencia, se extiende el plazo de emergencia. Ya seguramente aburridos los tenía. 10. En caso de guerra con alguno de los países vecinos, en el Perú se podría decretar estado de sitio o de emergencia. De emergencia. Emergencia es cuando hay, pues, conflictos internos, ¿no? ¿no? Catástrofes, epidemias. De sitio, cuando hay guerras con otros países o guerras civiles. Comúnmente cuando hay guerras, pura guerra. 10A, entonces, estado de sitio. Así es, muy bien. Muy bien, la evaluación, muchachos, sencilla, sencilla. Solamente 4 preguntitas para marcar y la actividad de extensión, algo difícil. ¿En qué caso se puede decretar estado de emergencia? ¿En qué caso se decreta estado de sitio? ¿Quién decreta un estado de excepción? Fácil eso. Diferencia entre estado de emergencia y estado de sitio. Y un breve análisis, una breve descripción del estado de emergencia que se aplicó en el Perú durante esta época de la pandemia, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es todo. Si tuvieran dudas, por favor, me lo hacen saber. Algún inconveniente que pudieran tener de igual manera, ¿sí? Nos vamos a quedar ahí, entonces. Muchachos, que tengan buen día. No nos reencontramos hasta la otra semana. Envíen temprano por sus tareas, por favor. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profesor.